Hola chicos, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo programa más de Modo Turismo, un espacio y lugar para poder hablar y discutir del turismo en nuestro país. Y hoy día nos acompaña Daisy Ángeles Barrantes, quien es docente y también consultora y nos va a acompañar dentro de esta entrevista. Bienvenida, Daisy. Muchas gracias por invitarme. Daisy, empezaremos hablando del turismo, que es algo muy importante, pero sobre todo de un tema esencial que es el ecoturismo, ¿no? Pero ¿cómo tú decidiste enfocarte o tratar de especializarte dentro de esto de las áreas naturales, del turismo? Bueno, en principio desde la universidad, ¿no? Tenía clases o cursos relacionados a turismo sostenible y ecoturismo, y a través de la experiencia de los profesores que nos comentaban la visión que se tenía en otros lados, porque aquí todavía en ese entonces se hablaba muy poco, me inicié con la curiosidad, ¿no? Exploré un poco más y luego tuve la oportunidad de hacer una visita después de las clases, ya de terminar el año, digamos el semestre, de hacer una visita a Tambopata como parte de un curso para un curso de intérpretes ambientales, lo cual me pareció excelente. Fueron 15 días, mi primera salida de Lima, mi primer viaje a la selva, fue con la empresa Rainforest Expedition, quienes organizaban este curso, y realmente fue una experiencia que ya desde que estuve allí dije, bueno, me quiero dedicar a este tipo de temas, quiero enfocar un poco más. Ya había visitado también allí la Reserva Nacional Tambopata, entonces todo eso fue bastante para mí motivador para poder seguir avanzando en el tema y explorar mucho más, ¿no? Así que fue esa la experiencia. Wow, increíble. Sí. Y después de eso ya te diste cuenta en relación muchas veces lo que se vive en la universidad y lo que se vive después, ¿no? En lo que es el trabajo. ¿Cómo crees tú que es importante que más personas o profesionales, en todo caso, así como nosotros jóvenes, nos dediquemos más a esta carrera, a lo que es el turismo? ¿Es un buen aporte para el desarrollo de nuestro país? Sí, sin duda, ¿no? De hecho, aquí todavía tenemos muchísimo por hacer. Ya hemos empezado un proceso de trabajo y de desarrollo importante. Esta intención que tiene las entidades de gobierno y las autoridades por descentralizar el turismo más allá de la zona sur, creo que ya empezaba a hacerse. Ya hay muy buenos productos fuera de la zona del circuito sur. Sin embargo, aún queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que en turismo todavía hay muchísimo por explorar. Nuestro país nos ofrece justo esas oportunidades de riqueza en biodiversidad, de riqueza cultural, que nos permite explorar nuevos productos y nuevos lugares, ¿no? Pero también más conscientes de las lecciones aprendidas que ya hemos tenido, ¿no? Sobre todo pensando en los impactos culturales y los impactos ambientales que también esta actividad puede generar. Entonces creo que es un momento idóneo para que los chicos, a partir de estas lecciones aprendidas, puedan ya trabajar en función a ideas que tengan criterios de sostenibilidad como base, como condición. Ya no es una alternativa, es una necesidad, ¿no? Y me parece importante que ahora se aborde más que nunca también, ¿no? ¿Y cómo crees en relación a esto que se está desarrollando las áreas naturales aquí en nuestro país, sobre todo en los destinos, ¿no?, que venimos trabajando en el país? Bueno, las áreas naturales protegidas son territorios de verdad bastante importantes para el país y para el mundo. De hecho, se consideran los lugares con mayor biodiversidad y con alguna característica básica importante en el tema ambiental, no solo para el país, para la región y nuevamente para todo el mundo. Y creo que ese ecosistema, si bien es cierto, tiene el objetivo y nacen con el objetivo de conservarse y de mantener esos procesos, también tienen el objetivo de involucrar a la comunidad y a la población en la conservación de esos lugares. Y eso implica incluso aprovechar los recursos naturales y culturales que existen en estas áreas, pero de alguna manera asegurando que ese aprovechamiento y que esos recursos se mantengan en el tiempo. Entonces, esas condiciones son propicias para desarrollar el turismo, y si hablamos de que el turismo sostenible es una condición para cualquier territorio, para el caso de las áreas protegidas es una necesidad, es un imperativo. No puede haber un tipo de turismo que no opere en las áreas protegidas sin un tipo de criterios de sostenibilidad básicas, y donde la conservación de la biodiversidad y de los procesos ecológicos sean el primer objetivo, y luego el objetivo social y económico de la actividad per se, ¿no? Pero creo que tenemos muchísima biodiversidad. Las áreas protegidas son un territorio bastante importante,
Tenemos muchos potenciales en la zona, ya se han desarrollado y de hecho si haces un análisis muy rápido de cuáles son los destinos turísticos más importantes en el país, todos coinciden casi con áreas naturales protegidas, salvo aquellos que se ubican en las ciudades. La gran mayoría de espacios más visitados en el país coinciden con áreas naturales protegidas. Una característica y una condición que a veces no se considera en el desarrollo de destinos o en la generación de políticas de trabajo, y por eso es que a veces necesitamos mejorar mucho más ese aspecto, ¿no? Y en relación a todas las áreas naturales protegidas y sobre todo las actividades, ¿no?, que se realizan dentro, es uno de ellos el ecoturismo, ¿no? ¿Y cuáles son aquellas características principales que se deben enfocar en las áreas naturales? Bueno, el ecoturismo es una de las actividades de los tipos de turismo de naturaleza más importantes, ¿no? Y que de hecho tuvo una corriente y una tendencia muy importante hace muchísimos años. De hecho, Costa Rica es uno de los países posicionados a nivel mundial en este tipo de turismo, y ha hecho una bandera, está posicionado en este nivel. Pero creo que en nuestro país, si bien tenemos algunas experiencias que coinciden con este tipo de turismo, también es importante evaluar realmente qué experiencias podemos trabajar mejor y mejorarlas en esas condiciones, ¿no? El ecoturismo, por definición, tiene que involucrar, tiene como objetivo principal la conservación del espacio donde se desarrolla y además el involucramiento activo de las comunidades y de la población. Y obviamente es un negocio turístico también. Esas tres condiciones, si bien no siempre son perfectas, no están en un balance perfecto porque la perfección a veces no existe, pero sí pueden tener algún tipo de iniciativa en cada una de esas dimensiones. Entonces sí creo que en nuestro país todavía hace falta trabajar muchísimo más ese aspecto, sobre todo en la parte de conservación del espacio, de los espacios y de los recursos naturales, y también en el involucramiento de las poblaciones de una manera un poco más activa, ¿no? Entonces creo que esas son dos condiciones importantes que hay que mejorar para desarrollar el ecoturismo en el país, ¿no? Todavía. Claro, y según ya para mejorando así las condiciones, ¿no? Y ver cómo crees que viene trabajando de forma ya la institucionalidad, en todo caso, no sé, el CERNAM o el INCETUR en estas áreas, qué gestiones o cómo se viene desarrollando para que el Perú también sea conocido a través de esto. Yo creo que ha mejorado muchísimo, siempre que hemos avanzado en algo, ¿no? A veces los procesos son muy lentos, sí, y los ciudadanos y la población en general ven esto con mucho escepticismo porque el avance es muy lento y no se notan los resultados. Sin embargo, sí ha habido un avance, yo diría importante incluso a nivel regional y a nivel mundial, pero es un referente en muchos temas de regulación, de políticas, en el tema de áreas protegidas. En el tema de turismo también se avanzó. Igual creo que los contextos van cambiando, entonces requiere y se exige mucho más precisiones, mejorar la regulación, mejorar las condiciones, porque también el contexto turístico va cambiando y el contexto ambiental muchísimo más. Entonces sí creo que si bien ha habido un avance y CERNAM y MINCETUR han venido trabajando, están mejorando cada día más en ese trabajo conjunto y articulado que antes no existía. Yo creo que todavía queda mucho camino, ¿no? Y también hace falta que más profesionales se involucren en el tema. No solo profesionales del sector turístico, también profesionales del sector ambiental, porque necesitamos en este tipo de turismo y en estos espacios una integración de muchísimas áreas del conocimiento, ¿no? Y profesionales también. Entonces sí creo que hay que dar una mirada más integral. De hecho, una buena iniciativa que creo que se anunció el año pasado fue que se iba a elaborar la estrategia de turismo sostenible en áreas protegidas, que lo iban a hacer de manera conjunta entre el CERNAM y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Eso me parece una iniciativa, por ejemplo, muy relevante, que haber logrado, que al menos se anuncie, están en el proceso de trabajo y todo, pero haber logrado esa iniciativa ha tardado muchísimos años, ¿no? Porque antes no se entendía y no se comprendía la dimensión y la importancia de desarrollar el turismo en las áreas protegidas. Hay que recordar que tenemos una historia de gestión y de creación de áreas protegidas pensadas más en un estado proteccionista, ¿no? Poco inclusivo, en donde casi las áreas protegidas se abordaban o se establecían de manera aislada sin involucrar necesariamente a la población. Eso es una etapa que ya quedó atrás hace muchos años, que se ha cambiado esa visión, que ahora el sistema de áreas protegidas es mucho más abierto y trabaja con la población, trabaja con los actores y los gobiernos locales. Eso ha generado ese contexto nuevo
que se generen este tipo de iniciativas, ¿no? Y por eso es un producto, es tener estrategias de trabajo conjuntos, o que los planes de sitios de turismo para áreas protegidas se trabajen con Mincetur, desde la perspectiva también de desarrollar productos, planificando el turismo en áreas protegidas. Entonces, empiezas a notar ese enlace, esa articulación que muchos otros países todavía no lo tienen. Sin ir muy lejos, hace algunos años recuerdo que Colombia todavía tenía esta desarticulación, y no sé si todavía la tiene, entre el sector turismo y el sector ambiental y los parques nacionales. Hay visiones diferentes. Aquí hemos logrado tener una visión un poco más integrada, siempre con diferencias porque cada sector tiene sus propios objetivos, pero de alguna manera sí tienen en claro que la visión común es desarrollar una actividad sostenible en estos territorios, y creo que a partir de allí empiezas a abordar ya alineamientos y estrategias conjuntas, que falta mucho, que todavía queda trabajo pendiente, que se avanza muy lento, sí, pero creo que estamos en el camino. Entonces, esos serían los aportes como que principales del turismo, ¿no? En cuanto a un destino, como trabajar ya con la población misma, trabajar con las áreas, con el medio ambiente, y sobre todo que ya se viene dando un trabajo conjunto, ¿no? Sí, sí, eso es una de las iniciativas que ya se vienen desarrollando, que ya hay resultados. Hay muchas cosas por hacer, pero también se tiene que priorizar, ¿no? Entonces a veces se priorizan temas regulatorios, temas de formalización, temas de involucramiento de poblaciones. Entonces cada tema tiene su momento también ideal para poder avanzarlo, ¿no? Y además que no es un trabajo de un solo sector, y no solo es de turismo y el tema ambiental, también involucra a otros sectores, ¿no? Involucra al tema de pesca, a veces al tema de agricultura, ¿no? El tema de los proyectos de inversión pública. Todos están finalmente integrados en estos espacios y requieren también una integración en trabajo, ¿no? Y para la realización de esos proyectos, ¿cuáles crees que son las principales estrategias, ¿no?, que se deben aplicar para poder tener un proyecto conciso, bueno, y que sobre todo se vea que se ha involucrado, ¿no?, a la mayoría de participantes? Bueno, principalmente creo que partir de acuerdos o de convenios institucionales siempre es importante, ¿no? El sector público trabaja mucho con documentos oficiales aprobados, ¿no? Por más iniciativas o ideas que tengamos, y esto no está formalmente establecido, es muy difícil avanzar. Creo que ya hay esos convenios, ya existen convenios interinstitucionales entre el sector ambiental, el sector turístico, incluso eso con el sector privado y los gremios, y creo que a partir de allí ya se han venido haciendo algunas cosas. Nuevamente, puede que todavía sea poco algunos de estos pasos que se dan, pero ya se ha venido dando, ¿no? Por ejemplo, no solo este producto que te mencioné como ejemplo, de tener una estrategia de turismo en áreas protegidas con el Ministerio de Turismo y con el sector del CERNAM, ya es importante. También se tiene un convenio similar entre el Servicio de Áreas Protegidas y PROMPERÚ, para poder mejorar la información y la calidad de información que tiene el visitante nacional y extranjero. Entonces creo que ya, y también PROMPERÚ está desarrollando una línea de productos, una línea de información y de promoción específica para el turismo de naturaleza, el turismo de aventura también. Entonces sí están considerando las áreas protegidas ya como partes de un destino importante, o a veces destinos turísticos importantísimos, ¿no? Entonces creo que ya existen esas iniciativas, los acuerdos, las alianzas, los compromisos. Los planes, aunque a veces cambian muy rápido y no se implementan, que es una debilidad, el hecho de tener y existir nos permiten tener un pendiente de trabajo, ¿no? Y por lo menos tener una guía, una pauta. Tenemos todavía que mejorar en la eficiencia y la efectividad de la ejecución, pero creo que ya es un paso inicial. Y luego la generación de conocimiento a través de proyectos de educación, ¿no?, de investigación, ya se están realizando. Todavía son muy pocos, pero creo que ya se está generando poco a poco también conocimiento académico, información técnica, que esa también era una debilidad muy importante, porque avanzamos sin tener conocimiento, referencias del contexto nuestro y de las experiencias. Ya se están desarrollando proyectos de investigación académica en áreas protegidas. De hecho, fue una línea que abordó mucho CERNAM para abrir las áreas protegidas a la investigación, pero hay que ver cuánto de eso se ha avanzado en turismo, ¿no? Y eso también es una línea importante. Y en relación a eso, ¿tú crees que los profesionales en turismo, los investigadores, se encuentran preparados para hacer frente también a nivel internacional? Porque se ve que otros países ya tienen, o sea, ya aplicado este tipo de herramienta, que es el turismo sostenible, y nosotros nos encontramos capaces, tal vez para, según las capacitaciones, hacer frente a este nuevo... Yo creo que sí. Yo conozco muchísimos profesionales muy capaces, muy competitivos,
a nivel de conocimiento, a nivel de adaptación. Y es más, muchos de ellos son líderes comunales o trabajan en municipios y gobiernos locales, están en campo muchos de ellos, otros desde el sector público, desde el sector privado, hacen un buen trabajo. Creo que la gran debilidad está más que en sí, igual nos podemos seguir capacitando y entrenando porque la mejora continua y el estudio continuo es permanente y eso a cualquier nivel, pero creo que también lo que nos hace falta más es la integración de intereses, ¿no? En un territorio, sobre todo salir un poco de la comodidad de las ciudades y del escritorio, que a veces es muy cómodo, pero desde donde necesitamos también tener una mirada es desde campo y sobre todo desde las poblaciones y los territorios más lejanos, ¿no? Y allí creo que sí todavía hay una debilidad, necesitan los profesionales salir un poco más a campo, explorar, porque desde allí podemos generar conocimiento, ¿no? Entonces, siempre cuando hablo con los estudiantes de mis clases digo, no piensen en buscar trabajo en la ciudad, en una agencia de viajes vendiendo tours, que está bien y está muy bien, y el que tiene ese interés y le gusta vender, perfecto, pero creo que el verdadero desafío está también en desarrollar productos y destinos, que es lo que luego los agentes van a vender, los ejecutivos de venta venderán. Entonces, el desarrollo y la producción en campo es muchísimo más importante y ahí es donde hemos tenido muchos años de abandono, digamos, para solo dedicarnos a vender lo mismo de siempre. Entonces necesitamos crear e innovar y eso yo creo que ya se está dando. Falta muchísimo más, pero ya se está dando y muchos jóvenes involucrados en proyectos nuevos, en desarrollar productos nuevos. Y eso creo que hace falta más que luego ahora los agentes y los operadores vendan. Entonces hace falta un poco esa integración. Creo que recurso humano hay de sobra, de hecho hay muchísimos profesionales dispuestos también a salir y salen y regresan con nuevas ideas para poder nutrir un poco más el sector también aquí, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que son los principales destinos para poder aplicar, ¿no? este tipo de turismo que es el ecoturismo, ¿no? Mire, yo creo que tenemos un país que tiene la ventaja de que en cualquier territorio, cerca a las ciudades, en la costa, en la sierra, en la selva, vas a encontrar cosas únicas en temas culturales y en temas de biodiversidad, de los cuales puedes contar una historia y convertirlo en un producto bien desarrollado, siempre y cuando consideres todas las condiciones del territorio, ¿no? y el contexto local. Lo que nos hace falta es una parte previa al desarrollo turístico, que es la parte de gestión del territorio, ordenamiento territorial, que está un poco más a cargo de la gestión del local, municipal o regional, que es dotar un poco a los territorios de las condiciones mínimas de cualquier lugar, para poder tener principalmente para sus propios pobladores seguridad, condiciones de servicios básicos. Y creo que esa condición todavía es una debilidad en muchos lugares, es una tarea pendiente. Sobre eso el turismo puede trabajar muchísimo mejor. A veces avanzamos con el turismo, que bueno, es una iniciativa y es una buena forma también de empezar, porque también trae nuevos ingresos y recursos y nuevas visiones, y a veces ayuda a generar presión a los gobiernos locales a prestar atención a ese territorio que se está desarrollando, porque están llegando visitantes nacionales y extranjeros, y a veces es una excusa el turismo para poder implementar y mejorar los servicios básicos de las comunidades o de las poblaciones. No está bien, pero bueno, al menos puede servir para mejorar esas condiciones. Entonces creo que es un rol importante también el del turismo, tanto mejorar una condición actual como también generar una iniciativa, una dinámica distinta como sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esos son los retos que tenemos todavía. Y como ya venimos trabajando en diferentes destinos, ¿no? Lugares, ¿crees que ya se ha diversificado nuestra oferta turística? Porque siempre se escucha del Machu Picchu, ¿no? de nuestra gran importante zona arqueológica. Pero si ya se viene diversificando nuestra demanda, nuestra oferta. Yo creo que sí hemos empezado el proceso. Sería muy malo decir de mi parte que no lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que lo hemos empezado a hacer. Se muestran ya evidencias de productos turísticos bien organizados en el norte, en la zona de selva, en el centro. Lo que nos hace falta más es tal vez darle mayor visibilidad, integrar un poco más esa oferta. Creo que hay buenas iniciativas que se han logrado, el hecho de darle conectividad a algunos lugares, los proyectos como el caso de Cuelap, los proyectos que se están trabajando en Lambayeque, en La Libertad, en el norte.
incluso en la zona amazónica, creo que se han generado, están en ese interín. Nuevamente creo que la gran debilidad es los tiempos, ¿no? Que nos toma mucho tiempo avanzar las cosas desde el sector público y eso no lo entiende a veces el sector privado. Y también porque a veces yo creo que es un tema de personas y a veces es un tema cultural, el no querer apoyar o resaltar los logros y finalmente darle también promoción a otras iniciativas por más que sea nuestra competencia, ¿no? Creo que el construir una competencia sólida va también por el hecho de integrar experiencias y de compartir experiencias. Y eso es algo que a veces debilita y nos atrasa a todos, ¿no? Entonces creo que todavía en ese camino tenemos que ir un poquito más avanzando, pero yo sí creo que hemos empezado a diversificar la oferta. Hace falta más visibilidad, mayor fortalecimiento, pero sí, lo hemos empezado a hacer. Y así también viendo en cuanto vemos que muchas veces la informalidad y la inseguridad aún se sigue viendo y afecta a veces, ¿no?, nuestra demanda. Claro. ¿Cómo crees tú que se viene desarrollando esos tipos de problemas aquí? Bueno, ese es el gran caballito de batalla que tenemos que se tiene, ¿no?, desde los diferentes sectores, el sector turismo, no solo en turismo, en realidad la informalidad es un problema social y un problema económico, ¿no? Obviamente, para todos los sectores. Entonces, en el turismo, yo creo que se ha subestimado muchas veces esto. Creo que recién se están tomando acciones más claras de formalización, pero creo que eso obedece también a un tema cultural y a un tema social como grupo de personas, ¿no? De hecho, creemos que lo más económico es lo que le gusta al cliente y el cliente, algunos clientes creen que lo más económico es lo mejor, cuando a veces ese valor está relacionado con una muy mala calidad del servicio o incluso arriesgar hasta tu propia vida, ¿no?, o seguridad. Entonces creo que esas ideas están totalmente reñidas. Primero, que un buen servicio no tiene por qué ser caro y un buen servicio y un servicio económico o accesible económicamente no tiene por qué ser ni barato y tampoco arriesgar tu vida. Entonces creo que hemos perdido esa condición de evaluar y analizar y desarrollar productos considerando buenos servicios de calidad con el precio que tengamos que ponerle de acuerdo a ello y también buscando integrar y mejorar la calidad. Y también hay que educar al consumidor en buscar ese tipo de productos, que nos cuesta mucho, ¿no? Todavía tenemos el chip de buscar siempre lo más barato, es una tendencia que hemos arrastrado, bueno, por temas sociales, históricos también. Creo que seguimos viviendo con una mentalidad de que nos faltan las cosas cuando en realidad lo que nos falta es seguir creando riqueza y valorar también el trabajo de los demás, ¿no? Y eso creo que todavía queda por un tema social, básicamente, pero que el sector creo que lo está abordando con herramientas legales, con mejoras de trabajo de fiscalización. Creo que algunos municipios, por ejemplo, sé que el municipio de Paracas empezó a hacer una política acaba de sacar una campaña del punto rojo para promover la formalidad en el distrito, siendo un distrito pequeñito, donde justamente tienen muchos problemas de este tipo, pero ya empezó. Igual en el caso de Cusco o en otras ciudades que empiezan a darle pie a esto. Y creo que va a ser al final también una lección para las propias empresas que creen que siendo informal o no dando las cosas, no apostando por una formalidad y una mejora de calidad de servicios, creo que van a haber rentabilidad en eso y eso ayuda mucho también a dinamizarlo, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves el inicio de las tecnologías, ¿no? Porque vemos que ya la innovación se está dando no solamente en el ramo del turismo, sino en muchas áreas, ¿no? La importancia de poder innovar dentro de las áreas naturales, ¿no? ¿Crees que es importante eso? Sí, bueno, la tecnología es un desafío, además una variable que ya la tenemos en el día a día, es parte de, pero creo que también hay que ubicar y analizar en qué momento la utilizamos y nos es útil y en qué momento no. De hecho, en el caso de turismo hay unas tendencias muy importantes, sobre todo en espacios naturales, en dejar la tecnología que signifique distracción o que signifique perderte la experiencia de estar en un espacio de ese tipo. Más en lugar de eso se busca tecnología
fuera de las de comunicación, las tecnologías de energía, orientadas hacia energía limpia o hacia tratamiento de residuos, creo que sí, por ejemplo, para espacios naturales es una oportunidad muy importante y que se tendría, y ya se están implementando en algunos casos. Pero en el caso de las comunicaciones todavía quedan retos, ¿no? Cómo el consumidor accede a esas tecnologías, a esa información a través de las tecnologías de información. Por ejemplo, ahora es muchísimo más valioso hacerse conocido, difundir una experiencia, pero también genera un reto y un desafío de cómo manejar esos nuevos flujos de turistas que llegan por una información, por una foto bonita, por un video, cuando en realidad el destino no está preparado para eso, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Entonces, hay que buscar siempre el equilibrio y utilizarlas como una herramienta, pero también son muy poderosas y te pueden generar problemas, ¿no? ¿Y cómo ves tú el turismo aquí en el Perú más adelante? Sobre todo ya cuando se viene el Bicentenario, ¿no? Que es una de las celebraciones más importantes, ¿no? Yo creo que hemos avanzado también en la visión, aunque todavía tenemos el caso de tener objetivos basados en el tema económico. Si bien las cifras son importantes y queremos tener más turistas y más turistas, yo creo que más allá del número, la idea es saber dónde y cómo viajan esos turistas dentro del territorio nacional y qué efectos producen, no solo en la dinámica económica, en empleo o en ingresos, sino también en impactos ambientales e impactos sociales, porque es la idea más lógica y básica que a veces comento con los alumnos: si se nos acaba el recurso, si lo deterioramos, no hay más que explotar económicamente. Entonces, parece una fórmula muy sencilla, pero también hay otra variable, depende del plazo en el que lo midas, ¿no? Si pensamos en el corto plazo, obviamente te conviene tener muchísimos turistas y no importa cómo. Pero si pensamos en el mediano o en el largo plazo, que ya yo creo que hasta eso es totalmente abstracto a veces, no es una referencia, digamos, tan calculada, yo creo que sí podemos tener problemas muy, muy importantes y muy graves, ¿no? Entonces, creo que ya hoy día las empresas, los consumidores, el mercado, el gobierno, todos los actores, no deberíamos ir más allá del tema de la prontitud o de la eficacia en el tiempo, ¿no? Sino ver hacia dónde estamos yendo, qué modelo queremos seguir, qué resultados queremos lograr, pensando en el Bicentenario y pensando de aquí a lo que venga después. Entonces, si nos queremos distinguir como un país rico en recursos, en biodiversidad, como siempre decimos, incluso en gastronomía, que proviene de los recursos de biodiversidad y cultura, ¿cómo queremos vernos después, ¿no? Entonces, sí creo que hay un reto, un desafío importante que a veces perdemos de vista por los números inmediatos, ¿no? Bueno, Rocío, muchas gracias, Daisy, por la entrevista. Te dejo con las últimas palabras, si tienes para el público en general que siempre nos visita o nos ve. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir las pocas lecciones que todavía tenemos y que seguimos aprendiendo y que seguimos trabajando. Cualquier información o detalle o consulta que quisieran, les dejo mi correo electrónico para que puedan contactarse. Siempre llanos a compartir y a seguir intercambiando conocimientos con todos. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por ver la entrevista, muchas gracias por siempre seguirnos y sobre todo no se olviden de visitar la Casona de San Marcos, que la tenemos abierta de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde, donde vas a poder conocer mucho la historia del Perú, sobre el turismo, sobre la importancia del patrimonio cultural que tenemos aquí. Gracias y nos vemos.